que está finalizando el día de hoy. Gracias por vuestro interés y por sumarse hoy. Soy Ana Di Pangracio de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN, de Argentina. FARN y Ecomaxey de México son organizaciones coorganizadoras de este evento que cuenta con el apoyo del Comité Nacional Neerlandés de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, UICN. Aunque en su articulado el Acuerdo de Escazú reconoce como personas o grupos en situación de vulnerabilidad aquellos con especiales dificultades para ejercer los derechos de acceso, es urgente leer este tratado en clave de género. Esto significa no dar por sentado que las mujeres en su diversidad ya están incluidas o generalizar su presencia en los procesos, puesto que conforme aumentan los conflictos ambientales y por los bienes naturales, se hace más claro el papel que tienen las mujeres para la defensa de estos, la tierra, territorios y la promoción de un ambiente sano. Por ello, en este evento buscamos profundizar los diálogos sobre la implementación del Acuerdo de Escazú con perspectiva de género, en este caso con la finalidad concreta de apoyar los trabajos a realizar por el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. Elaboraremos un documento corto de política como reporte de este evento con los insumos concretos para el desarrollo de lineamientos y directrices que permitan a este comité incluir la perspectiva de género interseccional en sus procedimientos, deliberaciones y resultados. Se ha definido, de hecho, recientemente la composición, las 7 personas que integran este comité, quienes los van a estar estrenando, que pertenecen a los países de Argentina, Chile, Costa Rica, Granada, Jamaica, Panamá y Uruguay. Este breve documento de política, además de ser enviado a la CEPAL y al Comité de Cumplimiento, será subido a nuestros sitios web y este encuentro que está siendo grabado será luego subido también a nuestros canales de YouTube. El evento va a contar con 2 grandes segmentos, primero un panel con 4 expositoras y el segundo permitirá una consulta de tipo interactiva con ustedes, el público, mientras en paralelo también le transmitimos a las panelistas las consultas que hayan llegado y las invitaremos a hacerse preguntas entre ellas adicionalmente. En este sentido, un poco más adelante vamos a compartir por el chat un link, un enlace, una liga a un Jamboard, que es una pizarra online, donde podrán aportar comentarios en torno a 2 preguntas que también vamos a integrar lo que resulte de allí al documento de política. Y también habrá oportunidad de aportar una vez finalizado el evento y hasta fin de mes enviaremos a todas las personas que se han inscrito la grabación del evento y con ello un sencillo formulario donde responder a este mismo par de preguntas a las que ustedes van a poder aportar ahora en esta sesión en vivo. Y bueno, a lo largo de todo el evento pueden utilizar la sección de preguntas y respuestas para ir adelantando consultas a las panelistas y que yo luego se las realice. Ahora a continuación voy a hacer una breve presentación de cada una de las distinguidas integrantes de nuestro panel del día de hoy y en el orden de exposición previsto para luego ir cediéndole la palabra una a una. Hoy contamos con la presencia de Nuri Yagari, de la Organización Indígena de Antioquia, Colombia. Nuri pertenece al pueblo Emberá Chamí, de formación profesional en Derecho y con especialización en Derecho Constitucional, asesora jurídica en Derecho a la Educación, Derechos Humanos, Salud Propia y con especial énfasis en Territorio y Hábitat y Derecho de las Mujeres, Niñas y Género, y asesora a gobiernos indígenas locales. Es docente de cátedra de la Universidad de Antioquia en la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra dirigida a pueblos indígenas. Es conjuez ad honorem de los juzgados administrativos del circuito de Medellín y Turbo y ha sido asesora en participación y estrategias especiales de manejo en la Dirección Territorial Andes Occidentales de Parques Nacionales de Colombia. Amelia Reguín es de México, es especialista en género, desarrollo y medio ambiente, ha trabajado en el sector no gubernamental durante más de una década, promoviendo la gobernanza ambiental democrática al tiempo que incorpora los derechos de las mujeres y niñas. Actualmente es coordinadora del Grupo de Mujeres del Convenio sobre la Diversidad Biológica y es coordinadora de la ONG Ecomaxey. El año pasado fue becaria Chevening y obtuvo una maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Internacional en la Universidad de Anglia del Este. Tiene una licenciatura en Comunicación Política de la Universidad Nacional Autónoma de México y estudios de posgrado en Teorías Feministas, Desarrollo Comunitario y Cooperación Internacional.
Cumplió roles en la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad y es parte de comisiones de especialistas de la UICN. También contamos con Claudia Ituarte Lima, que es de México, es líder del área temática de Derechos Humanos y Medio Ambiente en el Instituto Raúl Wallenberg, con base en Suecia. Es abogada pública internacional y académica con experiencia directa en Derecho Internacional y elaboración de políticas. Durante los últimos 20 años ha trabajado en derechos humanos y derecho ambiental, en particular biodiversidad y cambio climático. Está doctorada por la Universidad College London y tiene un máster de la Universidad de Cambridge. Su trabajo aúna el análisis jurídico y la ciencia de la sostenibilidad para examinar los retos de la gobernanza medioambiental y de los derechos humanos y las palancas innovadoras para abordarlos. También tiene experiencia en el diseño de procesos de diálogo multiactor y cursos de aprendizaje combinado para jueces, instituciones nacionales de derechos humanos, personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales y personal de Naciones Unidas. Trabajó en el Centro de Resiliencia de Estocolmo y ha sido profesora visitante en universidades como la de Columbia Británica de Canadá, Oxford, Osaka, Flaxo de Ecuador y Ecosur de México. Y también contamos con Carmen Guerrero Azañedo, que es de la Universidad San Ignacio de Perú, profesional en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la Maestría en Desarrollo Ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y tiene un máster en Derecho Ambiental de la Universidad Rovira y Virgili de España. Es doctoranda en Gobierno y Política Pública, con estudios de especialización en Derecho Ambiental y Recursos Naturales. Carmen además es auditora en Sistemas Integrados de Gestión y es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental en Perú. Luego de la presentación de las panelistas, entonces vamos a avanzar con la primera parte de este evento, que es la del panel. Cada una de ustedes tendrá hasta 10 minutos para sus reflexiones, visiones y experiencias en torno a una pregunta. Las voy a ir presentando de nuevo a cada una con su nombre y la pregunta que les corresponde, y algunas de ustedes también van a acompañar su alocución de un PowerPoint. Entonces, primero le doy la palabra a Nuri Yagari por 10 minutos, y la pregunta que te hacemos es ¿a qué retos se enfrentan las mujeres para ejercer cada derecho de acceso? Bienvenida, muchas gracias y adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las personas que nos escuchan. Primero, pues, agradecerle a las colegas de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina por hacerme partícipe de este evento tan importante. Lo primero que debo empezar a mencionar con relación al acuerdo es que este instrumento no puede olvidar la lucha de las mujeres y por lo tanto no puede hacer invisible el papel de las mujeres en el tema de la protección del medio ambiente y de la vida. Es ínfimo la mención que hacen en el artículo 7.10 sobre la participación del género del público. Y eso para nosotras y en mí especialmente intentan maquillar o invisibilizar el papel de las mujeres de todas las culturas y los pueblos. Y en ese sentido también genera desigualdades o refleja las desigualdades que vivimos las mujeres en términos sociales, culturales, económicas, políticas y geográficas. Y también genera barreras, no se puede desconocer la existencia de esas barreras en el acceso a la justicia, a la información y adicionalmente a la participación en los estados, parte del acuerdo. En ese sentido, en medio de la igualdad, también hay que empezar a plantear lo que nosotros en Colombia conocemos, las diferencias culturales, porque la mera mención en un solo artículo de manera específica reduce el rol de género en la medida en que se desconocen los compromisos que tenemos hombres y mujeres de igual forma en el cuidado de la vida de la madre tierra, pero además eso implica que tenemos iguales derechos a la participación, a la información y al acceso a la justicia, tratando de cerrar brechas de las desigualdades que continúan menoscabando los derechos de las mujeres defensoras del medio ambiente, de la naturaleza
y de los derechos humanos. Tenemos que empezar a generar mayor conciencia en reconocer las luchas de las mujeres de todos los pueblos y culturas, y en especial de los pueblos originarios, que estamos orientados todas y todas las mujeres a afrontar las desigualdades de toda índole que vivimos en cada país, en unas más que otras, pero también asumiendo mayores riesgos como lo que se vive en Colombia. O sea, pues muchos de ustedes son conocedores de la situación. Como reto en ese sentido, por favor pasamos, es incidir como mujeres en la transformación de las instituciones públicas en cada estado. Eso implica también buscar transformación de las empresas públicas y privadas. Las instituciones públicas, dado que tienen el deber de orientar las políticas ambientales y también las políticas económicas en cada país, en cada estado, pero adicionalmente las empresas que son las que desarrollan los proyectos de desarrollo, y que también tienen una responsabilidad ética ambiental por el respeto a la vida en todo su sentido, deben también asumir una responsabilidad más allá de generar las meras riquezas producto de la economía extractivista. La salvaguarda del medio ambiente que nos proporciona la vida de salvaguarda de la vida de quienes defendemos el medio ambiente, en particular de las mujeres, con especial atención las de pertenencia a los pueblos originarios. Esas transformaciones que buscamos es para superar esas barreras de desigualdad, de forma que podamos recurrir a las órdenes judiciales, a las entidades administrativas que tienen competencias ambientales, a los organismos de control y de vigilancia que hacen en su actuar frente a las violaciones de los derechos humanos, pero también de las empresas públicas y privadas que violentan los derechos de la madre tierra y de las personas que defienden, más en el caso de las mujeres. Hay justicia de manera progresiva si superamos esas desigualdades, en el sentido de que se debe reconocer el papel de las mujeres custodias del medio ambiente y el territorio y la vida del planeta. En ese sentido, entonces, no puede solamente haber procedimientos adoptados en cada estado orientados a sancionar o investigar a quienes agreden a las defensoras del medio ambiente y los que generan las violencias contra el ambiente y la madre tierra quedan en el aire. Debe haber justicia efectiva si se tienen instrumentos o mecanismos efectivos para cuidar y proteger el medio ambiente, a las defensoras del medio ambiente y a las comunidades mismas. Debe haber mecanismos entonces administrativos eficaces para otorgar licencias y que éstas sean de manera transparente, las autorizaciones o permisos en esos trámites, y reparar los daños ocasionados no solamente a las personas sino al medio ambiente, y que efectivamente encuentren los responsables que ocasionan esos daños y las afectaciones. También debe haber instrumentos que generen mayor participación a las víctimas en la recolección, en la documentación de información sobre las afectaciones y las violencias contra las defensoras de los derechos de la madre tierra, porque si no, pues entonces no estaríamos contribuyendo a la verdad judicial. Debe haber reparación económica, no simbólica, y no debe haber repetición. Eso también debe darse a través de instrumentos que no solo protegen los daños morales, sino también del territorio. Eso es importante, y para nosotros allí es donde debe darse la justicia con un enfoque diferencial y de género. Frente a la transformación de la justicia, también pretendemos como mujeres, y es un reto grande, y es que podamos incidir frente a las empresas públicas y privadas, dado que son los principales generadores de los conflictos ambientales, por el acceso a los recursos naturales, pero también por el acceso a las tierras. Y debe haber una incidencia por parte nuestra en la adopción de códigos de ética ambiental de las empresas en consonancia a lo establecido en el acuerdo, y además de los estándares internacionales de derechos del medio ambiente y derechos humanos, y paralelamente
contribuir a establecer veedurías nacionales o internacionales, o el mismo carácter, pues, o nacionales o internacionales. Esas veedurías deben servir no solamente para ejercer vigilancia en el cumplimiento de los acuerdos o el acuerdo de Escazú, sino a esos códigos de ética en materia de empresas públicas y privadas. De no ser así, y eso también debe irse de la mano del comité de cumplimiento del acuerdo. De no ser así, entonces considero que continuarán los determinadores de los ataques a las defensoras del medio ambiente y a los derechos humanos, como ocurre en Colombia, que ya hay casos probados. En ese sentido también, como mujeres, un reto grande es seguir tejiendo nuestras luchas para romper esas barreras que tienen relación con las formas perversas y prácticas adoptadas por las instituciones del Estado para negar información sobre las políticas, sobre los proyectos y las iniciativas económicas que van orientados a los territorios. Desde el principio de la transparencia debe existir mecanismos que sean o permitan con celeridad entregar esa información completa y que a partir de allí las defensoras puedan participar en las discusiones en todo momento, en los trámites ambientales, en las instituciones, también en las discusiones políticas de carácter ambiental. Y en el caso de Colombia, en el tema de información, más la participación se ha convertido en un derecho fundamental y es necesario que en toda América Latina pensemos en esa misma lógica, que sean derechos fundamentales, tanto la información como la participación. Y finalmente es muy importante tener en cuenta que es necesario, si en cada país hay mecanismos de participación vía legislación, también hay que empezar a revisar, porque muchas de ellas, como ocurre en Colombia, han quedado muy rezagados y de verdad se han vuelto en una piedra en el zapato para la participación de la ciudadanía. Y es importante entonces también innovar nuevos espacios, nuevos escenarios de discusión, de diálogo, de conversación vinculante con las instituciones públicas y también las empresas privadas y públicas que estén allí. Y nuestras conversas y diálogos en ese sentido sí tienen que ser vinculantes y ojalá pues eso se puede hacer según la realidad de cada país, pero también con mayor énfasis en el papel de las mujeres. Eso les dejo hasta ahí. Muchas gracias por el espacio y pues estoy aquí atenta para seguir escuchando y escuchándoles. Muchas gracias a vos, Nuri, por ser parte de este panel. Un gusto poder escucharte. Y bueno, vamos a tener también tiempo para que puedas dar comentarios adicionales y compartir tu experiencia. Ahora voy a pasar a mi compañera de ECOMACSEI, Amelia Reguín, por 10 minutos, para que nos comente qué es el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, cuáles son sus funciones y qué se espera en el corto y mediano plazo, ¿no? Ejemplificando con algunos otros procesos. Bienvenida, Amelia, y adelante. Gracias. Muchas gracias, Ana. Un gusto estar acá compartiendo con todas ustedes. Mi intervención, como mencionaba Ana, va encaminada un poco también a contextualizar el otro pilar que sostiene el diálogo que estamos teniendo esta tarde, para poder entender de qué manera la perspectiva de género y las necesidades y prioridades de las niñas y las mujeres puede también atravesar el quehacer de este el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Entonces, me voy a permitir compartir algunos detalles de este comité para que, partiendo de este contexto, después podamos entrar con mayor profundidad a la discusión de qué criterios o qué mecanismos o qué lineamientos este comité va a necesitar. Mencionar que este comité es un órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes del Acuerdo, que su carácter es consultivo, transparente, no contencioso, no judicial y no punitivo. Es decir, que no va a establecer ninguna sanción
en contra de ninguna parte, sino que va a proveer de consejo, de interpretación a las diferentes elementos o situaciones en donde las partes o incluso el público requieran un mayor entendimiento de cualquier situación que se presente durante la vida del Acuerdo de Escazú. Las reglas de composición y funcionamiento de este comité fueron establecidas en la conferencia 1, en la COP 1 del Acuerdo de Escazú, en el que mencionaba que este comité va a estar integrado por 7 personas, y acá un tanto remarcar que a pesar de que desde antes de que Escazú se adoptara y antes de COP1 y ahora seguimos dialogando sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de género, y vemos que ni siquiera en el lenguaje está por completo atravesado el acuerdo, ¿no? Entonces, vemos que en los textos sigue habiendo el lenguaje sexista, y por eso es que está estas letras marcadas en negritas, porque el texto oficial habla sobre que el comité va a estar integrado por 7 miembros elegidos, que ejercen sus funciones a título personal, y que justo esta COP2 se está celebrando, entre otras cosas, para elegir a ese comité. En teoría, se debió haber tenido en cuenta la representación geográfica de las distintas regiones o subregiones que componen América Latina y el Caribe, que en este comité exista la paridad de género, y así también la experiencia y los conocimientos jurídicos de quienes van a participar. Y además, el mandato que estas personas al ser parte del comité durará 4 años. El proceso de selección por el que se pasó ya es que primero se debieron haber presentado candidaturas, y que justo en este panel tenemos a 2 colegas que se presentaron para ser parte del comité. Desafortunadamente no quedaron seleccionadas en el paso 2, que es una lista numerada de personas que estableció la mesa directiva de la COP. Y después, con base en esta lista numerada que solamente redujo una lista de 48 personas a 10 personas, en esta COP, como mencionó Ana, ya se seleccionó el comité, que está integrado por 7 representantes de la sociedad, en el que tenemos estas diferentes colegas, ¿no? De Chile, de Uruguay, Granada, Costa Rica, Argentina y Jamaica. Pero, ¿qué es lo que va a hacer este comité? ¿O por qué es crucial que las acciones que están realizando o que se plantea que van a emprender esté atravesada por la perspectiva de género desde el inicio, desde sus principios, desde sus primeras deliberaciones? Y es que este comité tiene primero algunas de las características de cómo van a trabajar en cuestión logística y administrativa. Es que deben reunirse presencialmente al menos una vez al año. Sus sesiones deben ser abiertas al público, pero hay posibilidades de excepción para que sean cerradas cuando el comité, es decir, estas 7 personas, decidan que cuando estén deliberando sobre un caso de incumplimiento del Acuerdo de Escazú, cuando vayan a adoptar sus conclusiones sobre algún caso de incumplimiento, o cuando el comité decida tener la sesión cerrada para prevenir riesgos y daños a la integridad de personas o del medio ambiente. También es relevante saber que el comité va a funcionar para tomar sus decisiones a través por consenso, pero que en ausencia de este van a poder tomar decisiones por mayoría de votos. También existe la posibilidad de que el comité dialogue directamente con las partes, pero también con, nuevamente, miembros del público, que sabemos que en el contexto de Escazú se refiere a todas las personas, a la sociedad civil, a quienes no somos parte de los gobiernos nacionales que representan o que son parte del acuerdo.
Y además es necesario también saber que las personas que participan en el comité trabajan de manera voluntaria, sin remuneración. No obstante, cuando haya necesidad de que viajen a las COPs o a las sesiones de trabajo, los gastos van a ser cubiertos por el sistema de Naciones Unidas. Y ahora sí, pasando a las 4 funciones específicas que va a tener este comité, las estamos viendo acá en pantalla, ¿no? La primera es que van a apoyar a las COP, a las conferencias de las partes, presentando un informe sobre asuntos sistémicos relativos a la aplicación y el cumplimiento, y también un informe especial que se ha solicitado por la COP en algún tema en específico sobre el cual se necesite más conocimiento. Y su segunda función es la de aconsejar y proveer asistencia a las partes, a los países que han ratificado el convenio, se han adherido a él. Sobre esta función incluye el interpretar el acuerdo de Escazú, dependiendo del contexto, la situación a la que se estén enfrentando los países, responder a consultas sobre interpretación que alguna parte haga, pero también responder a las consultas sobre interpretación que los representantes del público hagan al comité. Deberán también sostener consultas y diálogos periódicos con las partes, incluyendo la posibilidad de visitar los diferentes países, y también podrán sostener diálogos abiertos con las partes y personas del público. El comité va a reportar todas sus actividades, incluyendo las conclusiones en casos de incumplimiento, y porque también tiene la posibilidad o la función de examinar casos de alegaciones de incumplimiento de conformidad con las reglas del comité, que mis compañeras les van a estar proporcionando la liga al documento oficial para que ustedes tengan acceso a estos lineamientos que han sido publicados ya desde hace, me parece, 2 años un año que se adoptaron en la COP anterior. Y para ir cerrando esta intervención un poco más descriptiva sobre lo que es el comité y sus funciones, es que mencionar también que en este documento oficial sobre su estructura, su composición y su funcionamiento, habla sobre las medidas que el comité puede establecer o puede tomar en función de estas consultas, diálogos, investigaciones que realiza, interpretaciones, y es que puede establecer, por ejemplo, recomendaciones específicas y concretas para que los países fortalezcan sus leyes, sus políticas, sus medidas administrativas, si es que están incumpliendo los estándares que el Acuerdo de Escazú ha establecido. También pueden informar sobre los avances de la implementación de esas recomendaciones que el propio comité le emita hacia las partes o hacia la COP. Y también va a establecer que puede promover que se establezcan medidas necesarias para salvaguardar a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales involucradas en algún caso específico. Y bueno, como vemos, simplemente para concluir mi intervención, es que si bien el comité está un poco amarrado de las manos, como mencionaba al principio, porque es de carácter consultivo, no punitivo y que no sancionador y demás, termina por ser también una herramienta en el que va a permitir ahondar cómo es que el Acuerdo de Escazú puede efectivamente transformar la vida de las mujeres y las niñas hacia una realidad más positiva y de respeto a sus derechos. Yo aquí dejo mi intervención para escuchar también de las otras colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Amelia, por tu intervención para traernos un poco más de claridad sobre qué se trata este comité
y qué se espera, y como bien mencionaste, sí, ya se ha compartido el enlace, la liga hacia el reglamento de este comité, que lo va a estar rigiendo de aquí en adelante y que está recién estrenado con sus nuevos primeros 7 integrantes, ¿no? Amelia refería también a quiénes son las personas que lo integran, se lo pudo llegar a ver en la presentación. Entonces ahora, recordándoles que es posible que a través de la sección de preguntas nos hagan llegar comentarios y preguntas que luego le hagamos a las panelistas, le cedo la palabra también por 10 minutos a la colega Claudia Ituarte Lima, que va a atender la siguiente pregunta: ¿qué arreglos administrativos y qué capacidades institucionales deben establecerse para garantizar que los trabajos del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú se den desde una perspectiva de género interseccional? Bienvenida, Claudia, que sabemos que está recién salida de la COP, que ha culminado. Adelante, gracias por sumarte. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias por toda la organización. Y bueno, antes de empezar a referir a específicamente cuestiones legales y cuáles son las competencias y cómo podemos avanzar en eso, recordarles las cosas que nos dijo Nuri. Todos estos reglamentos, todos estos arreglos institucionales, realmente tener en mente que es a estas personas que están en los territorios, con esa conexión más directa con el medio ambiente, también no solo en zonas rurales, pero también en zonas urbanas, y que bueno, finalmente todos dependemos de estas contribuciones que nos da la naturaleza para tener aire fresco, para tomar agua limpia, para tener comida nutritiva, pero aquellos que dependen más directamente y que lo vimos ahora muy fuertemente de los defensoras, pueblos indígenas, acordarnos que estas leyes tienen que funcionar para que estas personas que están en las líneas de frente también sean sus derechos respetados. Y bueno, Amelia ya les puso un panorama de qué es lo que va a hacer este Comité de Cumplimiento y Vigilancia. ¿Cómo integramos la dimensión de igualdad de género? Bueno, tenemos, y que esto es muy importante, cuando vemos los reglamentos, anclarlos en el Acuerdo de Escazú como tal, porque ese es nuestro marco básico, esto es nuestro marco vinculante, que luego todas las demás regulaciones tienen que estar adheridas a este tratado regional. Entonces, si vemos el artículo 3A, nos habla de igualdad y no discriminación. Por supuesto, igualdad de género entra ahí. Y luego en este artículo 3 también, en el apartado C, nos habla del principio de no regresión y progresividad. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier interpretación que vamos a hacer no va a ser regresiva a otros derechos que ya están reconocidos, por ejemplo, en términos de derecho internacional de los derechos humanos. Y también cabe aquí decir de los derechos que se han reconocido también progresivamente dentro del marco de los convenios multilaterales ambientales. Entonces, para darles un ejemplo, el Convenio de Diversidad Biológica tiene su artículo 8J, que habla y que reconoce estos conocimientos tradicionales de pueblos indígenas, comunidades locales. Y también tiene diferentes, si no bien la convención habla de derechos, progresivamente sus conferencias de las partes, sus lineamientos, directrices y más recientemente el marco global de la biodiversidad, hay una meta específica que refiere a información, participación, acceso a la justicia, igualdad de género y hace también referencia a defensores ambientales. Entonces son 2 metas específicas que tratan este tema. Entonces será importante que cuando este comité hace sus interpretaciones, no tratemos de reinventar la rueda. Ya hay mucho de lo que también nos podemos basar. Y así lo mismo con la Convención Marco de Cambio Climático, el Acuerdo de París, Convención contra la Desertificación. Y bueno, todos estos ya tienen también planes de acción de género. Algunos están más alineados con derechos humanos, otros menos alineados. Entonces, ¿aquí qué vamos a ir? Nos vamos a ir al nivel más alto porque estamos hablando del principio de no regresión y progresividad.
Cuando estamos hablando otra vez de esta interpretación que finalmente van a tener que hacer los miembros de este comité, cuando estén haciendo sus observaciones generales o cuando estén dando interpretación del acuerdo de Escazú como tal, también, bueno, tener en cuenta los tratados internacionales de derechos humanos. Y por supuesto está la convención que prohíbe la discriminación en contra de las mujeres, pero aquí también ver otros tratados internacionales. Porque podemos hablar de una igualdad de género, pero si no tenemos un aspecto interseccional, no es lo mismo ser una mujer urbana de clase alta, media, que una mujer indígena que está en el territorio y depende más directamente de estos ecosistemas. ¿Por qué? Porque va a tener mucho más obstáculos, si bien ambas son mujeres, va a tener mucho más obstáculos para la realización de sus derechos. Entonces, estas medidas especiales serán muy importantes. Entonces, aquí tener en cuenta cuáles son los estándares, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo, 169, de pueblos indígenas. O cuando estamos hablando, también el mismo acuerdo de Escazú reconoce la equidad intergeneracional. Bueno, ¿cómo entendemos los derechos de las niñas y de las adolescentes? Por ejemplo, si vemos el convenio de los derechos de los niños y su observación general que ahorita se está desarrollando, que va a tratar en términos de cambio climático. También haciendo estas interpretaciones en relación a otros mecanismos internacionales, por ejemplo, los reportes especiales de los relatores especiales de derechos humanos y medio ambiente. También hay muchos otros, pero por ejemplo, hay un reporte específicamente que refiere a mujeres, niñas y en relación a un derecho a un medio ambiente sano, donde previa a estos reportes hubo una aportación de los países, hubo una aportación desde el Estado y también desde la sociedad civil. Entonces podemos basarnos en todo este material, todos estos estándares y todas estas buenas prácticas que también muchos de estos reportes nos dan. Cuando viene a ser el punto de consulta y diálogo, que nos mencionaba también Amelia, que será parte de las funciones de este comité, aquí será también clave de cómo se hace esta consulta. Hubo varias intervenciones ahora que estuvimos en la conferencia de las partes que no hay conectividad en muchos lugares. Entonces, si todos los medios de participación se están haciendo en línea, va a haber significativamente obstáculos y muchas veces no solo es el punto de conectividad en regiones relativamente más aisladas, sino que muchas veces las mujeres tienen menos conectividad que los hombres. Entonces, tener en cuenta esto es básico si vamos a querer tener una participación efectiva, una participación que realmente nos ayude a ejercer estos derechos. Y bueno, cuando este comité va a estar respondiendo a comunicaciones y casos de no cumplimiento, ¿y cuáles son sus impactos? Es desagregar también los impactos en términos de género, edad, etnia y otra vez este aspecto interseccional. Y aquí también, cuando los estados reporten qué es lo que están haciendo, pedirles que también haya esta desagregación de los datos, porque si no, no tenemos una línea de base ni cómo estamos avanzando o retrocediendo. Entonces, esto es fundamental para poder entender cuáles son los avances que se están haciendo y qué acciones están siendo efectivas para también cuando otros países de Latinoamérica y el Caribe puedan aprender de lo que están haciendo los estados, sociedad civil, para responder a estas comunicaciones y también en los casos de cumplimiento para realmente dar un impacto positivo a esto. Cuando estamos hablando de arreglos institucionales, será también muy importante pensar en los estados, en sociedad civil, defensores, pero también es importante los gobiernos, las instituciones intergubernamentales. Y aquí, bueno, por supuesto, tenemos a la Comisión Económica de Latinoamérica, pero también otros organismos de Naciones Unidas, específicamente en términos de medio ambiente, el Alto Comisionado también de Naciones Unidas para Derechos Humanos y el Programa de Naciones Unidas para Desarrollo. Esa integración de los esfuerzos de todas estas agencias de Naciones Unidas será clave para que finalmente
haya esta gobernanza interseccional, pero también multinivel. Latinoamérica y el Caribe no está en una burbuja. Depende también de los financiamientos que se están haciendo afuera y también de los impactos del comercio internacional que se están dando en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, las rutas que vamos a hacer en términos de que este comité va a estar haciendo para dar comentarios, por ejemplo, será clave que tenga este aspecto interseccional y también en términos de gobernanza. Entonces, para terminar, quisiera decir que este comité será un órgano subsidiario, pero en la medida en que haya también participación del público, participación de las defensoras, de los defensores en incluir esta igualdad de género y esta interseccionalidad, es en la medida en que el acuerdo de Escazú será transformador. Y esto no solo va a beneficiar a las mujeres y a los niños, sino va a beneficiar a toda la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Claudia, por tu intervención. Y le doy la palabra a nuestra última panelista, Carmen Guerrero Azañedo, que también tendrá 10 minutos. Y ahora, en paralelo, las compañeras van a ir compartiendo en el chat, además de que, bueno, ya hemos visto alguna pregunta y recordarles que hay chance de hacer preguntas para que luego le hagamos a las panelistas, van a estar compartiendo un link, una liga donde pueden acceder a la pizarra online y aportar específicamente a estas dos últimas preguntas que vamos a estar haciendo, la que le hemos hecho a Claudia, de los arreglos administrativos y capacidades institucionales que se deben establecer para garantizar que los trabajos de este Comité de Cumplimiento de Escazú se den con perspectiva de género e interseccional, y por otro lado esta pregunta que ahora le voy a hacer a Carmen para su exposición. Así que les invitamos a ir aportando allí y luego pasaremos a la parte de responder preguntas del público y a otra interacción también entre las panelistas. Carmen, tu consulta sería: ¿qué acciones en territorio y qué capacidades en lo local se necesitan para contribuir a que los trabajos de este comité se den desde una perspectiva de género interseccional? Bienvenida y gracias. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la organización. Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito respecto a las acciones y contestando a la pregunta. ¿Qué podríamos decir? Primero, que Escazú es una gran oportunidad, es una súper oportunidad, porque nos está mostrando justamente lo que es la democracia participativa. La democracia participativa porque es un tratado que está fusionando los derechos humanos y regula asuntos ambientales. Y este es un inmenso paso porque hemos venido en un proceso de evolución, primero viendo los derechos humanos, luego regulando temas ambientales, los ODS, y ahora estamos en este proceso de la fusión. Esto es algo normal, es algo natural y es algo que se tenía que dar. Teníamos, pues, nuestro derecho a la información y transparencia, derecho a la participación pública, el derecho al acceso a la justicia ambiental, y ya era hora de que llegara Escazú. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo han ido acrecentando, cómo se han ido acrecentando los niveles en los cuales nuestros defensores ambientales pues han sido asesinados a través de todo el tiempo, y exactamente en este año, el 2022, perdón, quisiera citarles esta palabra, esta frase que dice: estos defensores fueron objetos de ataques y asesinatos deliberados por su labor de defensa de los derechos humanos. Pagaron con su vida el precio de haber elegido denunciar y cuestionar las injusticias. Aquí hicieron una fusión. Hablan de defensores, no se diferencian las defensoras ambientales, habla de un todo, como mencionaba Amelia, no hace una distinción de género, ¿no? Los defensores, dentro de los cuales, pues, en los países donde se desarrollaron estas actividades estuvo Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Filipinas, Venezuela, especialmente en Colombia.
En la siguiente diapositiva vamos a ver justamente un cuadrito donde se está mostrando y se está marcando claramente la diferencia que existe, cómo el medio ambiente se está viendo afectado y también los derechos de las mujeres. Todavía siguen existiendo algunas diferencias y esto se va a encontrar hasta en documentos oficiales, donde ahí ustedes pueden descargar estos documentos donde existe mucha data y no solamente de América Latina, sino a nivel del mundo. Y se sigue marcando. Hablamos de defensores ambientales, pero no tenemos un espacio las defensoras ambientales. Estamos siendo parte de un todo, parte de un proceso. ¿Será bueno esto? ¿Qué necesitamos? La siguiente, por favor. Aquí que quería compartirles con ustedes en la siguiente diapositiva. Este es un pantallazo de un diario reconocido aquí en mi país, en Perú, y muestran los 20 líderes indígenas asesinados y que hasta la fecha no se ha hecho nada. Están combinando la mayoría de ellos caballeros, 2 señoritas, y estas personas están luchando justamente contra la minería ilegal, contra la tala ilegal, y están tratando de hacer valer sus derechos. Sin embargo, si bien es cierto, como les mencionaba hace un momento, podemos tener derecho a la información, podemos tener derecho a la participación ciudadana, derecho y acceso a la justicia ambiental. Sin embargo, hasta ahora mi país no ha ratificado Escazú, no ratifico Escazú, no puedo aplicarlo de manera supletoria, y menos tengo una ley específica que me obligue a hacer un cambio en un código penal en el cual se implementen penas y sanciones para todos aquellos que causen daño o que afecten la vida de un defensor ambiental. Entonces, ¿en dónde estamos? Sigue quedando impune todos estos delitos que están pasando, y fíjense, esto es de hace un par de días, y sigue acrecentando, y sigue acrecentando, y sigue acrecentando. Estas cifras, por ejemplo, no salen afuera, se manejan de manera interna. ¿Por qué? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor de ratificar Escazú? Si lo vamos a tener de manera supletoria hasta que algunos países pues se dignen en sacar sus propias leyes. No basta con solamente haber firmado, suscrito el documento. Tenemos que ratificarlo. Siguiente, por favor. Vamos a ver, respondiendo a la pregunta, ¿qué acciones en el territorio se necesitan para contribuir a estos trabajos del Comité de Apoyo, que acaba de ser seleccionado, como bien conocemos, respecto a la aplicación y cumplimiento desde una perspectiva de género? Incluir acciones sensibles al género, definitivamente, importantísimo, con los diferentes grupos poblacionales de la sociedad civil. Difundir y ampliar la concientización de la importancia del rol de la mujer como un eje fundamental para el desarrollo de Escazú. Porque nosotras, las mujeres, conocemos los usos, las costumbres, hemos vivido, hemos aprendido. Somos muchísimo, se puede decir, disculpen si ofendemos a alguien, pero somos muchísimo más honestas, somos más puntuales, somos muy organizadas. El rol es fundamental. Resaltar la importancia de la creación de alianzas estratégicas a través de las redes, lo cual definitivamente nos servirá para encontrar una conjunción con otras identidades, razas, etnias, contexto, territorio, redes como las que hemos fortalecido, redes como las que estamos viendo que están naciendo, defensoras ambientales, grupos de mujeres luchadoras, que desde cada una desde sus países está compartiendo sus vivencias y está ayudando muchísimo a crear y aprender, muchas lecciones aprendidas. En la siguiente, por favor, está reconocer las vivencias cotidianas, tanto en lo individual como en nuestro territorio, y compartirlas con el colectivo. Ahí va hacia mi idea de lecciones aprendidas, ¿no? Cómo se han manejado estos temas en otros países, y es una práctica que hemos venido haciendo, pero se tiene que multiplicar, se tiene que compartir con más defensoras ambientales,
Y de esta manera tenemos que identificar cuáles son esas manifestaciones de desigualdad que se están dando. ¿Por qué se está dando la discriminación? ¿Por qué se da la injusticia de género? ¿Por qué existen estas diferencias? Sabemos que las mujeres atravesamos a lo largo de toda nuestra vida diferentes momentos, ¿no? Hemos sido hijas, ahora somos madres y habitamos diversos territorios. Cada una está físicamente en distintos lugares. Y esto a veces nos da distintas posiciones de mayor o menor privilegio. Tal vez cuando éramos hijas estábamos en un mayor privilegio. Cuando somos madres en un menor privilegio porque ya no tenemos al papá ahí. Y es importante identificar cuáles serían nuestras oportunidades y también cuáles serían nuestras limitaciones para vivir digna y justamente. Es por eso que se debe generar posibles, y tenemos que identificar cuáles son esas posibles desigualdades a nivel interno en cada una de las organizaciones. En ese sentido, por último, ya para cerrar, se debe de promover la elaboración de herramientas de forma colectiva que puedan favorecer la deconstrucción de estereotipos. Estos estereotipos sexistas, así como el establecimiento de estos compromisos con enfoque de género, especialmente con enfoque de género, que no nos universalicen dentro del todo, porque la mujer necesita y cumple un rol fundamental. Y una herramienta podría ser justamente promover la implementación de políticas institucionales con equidad de género desde los distintos frentes, y Escazú es un espacio para ello. Y de esta manera, pues, se podría contribuir a la construcción de países con justicia de género. Muchísimas gracias por el espacio, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes este momento. Muy amable. Muchas gracias, Carmen. Para nosotras es un placer poder escucharte. Y bueno, recuerdo, ahora voy a hacer unas preguntas a las panelistas que nos has llegado. Recordar que pueden enviar preguntas y también que hemos pasado el link a una pizarra online para que aporten con comentarios. En lo posible, si pueden incluir nombre y de pila y su país respecto a los arreglos administrativos y capacidades institucionales para garantizar que el trabajo de este comité tenga perspectiva de género interseccional, y también lo último que está abordando Carmen, de acciones en territorio y capacidades en lo local para contribuir a que los trabajos de ese comité se den con esta perspectiva. Ahí pueden ver en la parte izquierda de la pantalla la opción de nota adhesiva, lo tocan y se le abre una notita donde poder escribir. Dado que tiene límite de caracteres, si el mensaje fuera bastante extenso, pueden usar más de una, ¿no? Pueden volcar cuantas necesiten. Si no les fuera posible acceder por estar desde un teléfono móvil u otras razones a esa pizarra de Jamboard, pueden enviar sus comentarios a través del chat, o como dije, a todas las personas inscritas, luego le vamos a enviar la grabación de este side event, y ahí va a haber un formulario con estas dos mismas preguntas para que aporten de manera asincrónica a estas cuestiones y que lo podamos incorporar a los mensajes claves para el documento de política, ¿no? Entonces voy a hacer una pregunta que creo, después lo dejo abierto si otras compañeras del panel quieren aportar, pero una consulta que nos hace Carlos, que se vincula también a lo climático, y en razón del expertise de Claudia quizás nos puede iluminar un poco sobre esto, que es, Carlos viene de una organización que está implementando Red Plus y el protocolo de Nagoya del CDB, el Convenio de Diversidad Biológica, a través del diseño de mecanismos de distribución de beneficios, aplicación de salvaguardas y proceso de consentimiento libre previo informado de comunidades indígenas vinculadas a los programas en desarrollo. En este momento, con el objetivo de sistematizar la aplicación fehaciente en territorio de los principios de Red Plus, del Convenio de Diversidad Biológica y la Agenda 2030, de manera conjunta se encuentran diseñando un modelo en donde el Acuerdo de Escazú configure el marco jurídico vinculante que anide y homologue los 3 acuerdos globales
mencionados a las leyes y normas específicas de los estados que los han ratificado, ¿no? Y en ese sentido la pregunta que hace, dado que esta proposición implicaría sortear ciertos ruidos políticos, ¿qué tan viable sería proponer este modelo para definir, consolidar y monitorear acciones concretas que a grandes rasgos podría decirse configuran el criterio global para afrontar el cambio climático, ¿no? La crisis climática que atravesamos? Entonces, Claudia, si tienes alguna reflexión en torno a esto, y me avisan las otras compañeras panelistas si quieren luego sumar. Gracias. Gracias por la pregunta. Es una pregunta que, bueno, es realmente importante cuando estamos hablando de cómo podemos incorporar los derechos humanos a la implementación de cualquier programa, política, proyecto que se va a hacer en términos de afrontar el cambio climático. Y aquí es importante recordar que cuando estamos hablando de estas transiciones tienen que ser justas. Entonces, cuando tenemos convenios como el convenio de diversidad biológica, el protocolo de Nagoya o cuestiones de tratados de cambio climático, estos se hicieron y si vemos los objetivos como tal, para abordar estas problemáticas socioambientales. Pero más y más nos damos cuenta que los problemas están realmente en la gobernabilidad, en la democracia, y esto ha sido también reconocido, por ejemplo, por la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Ecosistemas, que es en la gobernanza y aquí en la democracia ambiental. Entonces, a tu pregunta, yo creo que sí, el acuerdo de Escazú tiene que ser el marco vinculante, bueno, y esto va a ser para los países que lo hayan firmado y ratificado. Pero esto no quiere decir que los otros países no lo puedan usar, porque si vemos, muchos de los principios que están en el acuerdo están también obligaciones correspondientes en los tratados internacionales, tanto de derechos humanos como de medio ambiente multilaterales que ya les mencionaba. Entonces, incluso esos países que todavía no lo han ratificado. Cuando hablamos de programas como Red Plus, etcétera, y bueno, consentimiento libre, previo y informado, creo que el libre, el previo y informado es muy importante. Y esta información no solo tiene que ser de los efectos a corto plazo, sino también a largo plazo. Entonces, estos aspectos, cuando estamos hablando de este financiamiento que nos llega desde el norte o incluso desde los mismos países. Y bueno, aquí también cuestionar algunos de los modelos que, por ejemplo, este esquema de financiamiento en términos de bosques trae, ¿no? Está bien que estemos pensando en financiamiento que cubra los puntos que nos pide Escazú en términos de los derechos de acceso, pero al mismo tiempo es muy importante seguir cuestionando estos modelos de producción y los modelos de consumo, incluyendo al norte global. No es el punto que empecemos a decir, bueno, sigamos con nuestros mismos modelos de consumo en el norte, en el sur, y simplemente hagamos estos, pues, financiamiento a estas comunidades, porque eso no nos va a llevar a estas soluciones de fondo. Gracias. Muchas gracias, Claudia. No sé si alguna otra compañera del panel quiere hacer algún agregado. Si no, Ana. Nuri, sí, adelante. Sí, yo trato de como comprender la pregunta porque hay que dimensionar con relación a todo lo que se está mencionando, precisamente porque no sé en el país de donde venga Carlos, pero por ejemplo en el caso de Colombia, el consentimiento libre, previo e informado ha sido materia de debate fuerte con las instituciones públicas y más con las empresas, porque ellos no han compartido de que la información que les llegue a las comunidades justamente se dé en toda la totalidad, que las poblaciones, las comunidades, los pueblos indígenas, los grupos puedan tener información veraz, información adecuada, pertinente, necesaria, para poder dimensionar las afectaciones o por lo menos los riesgos futuros que puedan tener
con una iniciativa económica, porque lo que está mencionando aquí Carlos es justamente, son también principios, iniciativas económicas de carácter ambiental que en el futuro toca revisar los efectos que eso pueda generar. Y entonces en ese sentido pareciera que a las empresas y al Estado les da temor que los pueblos indígenas, los grupos étnicos tengan que enterarse desde el principio, desde antes de que arranquen a pensar en una iniciativa económica, las afectaciones que pueda generar a futuro y que las comunidades se opongan a raíz de eso. Entonces, en ese sentido, el consentimiento libre, previo informado es un asunto de fondo en Colombia. No sé si en el país de donde venga Carlos, en ese estado, también pase lo mismo, pero efectivamente el mero hecho de plantear frente a iniciativas de desarrollo económico, ya hay un primer problema, ya hay un primer conflicto creado allí. Entonces, a veces se hace muy complicado hablar ese consentimiento en el marco de cualquier iniciativa económica, y creo que en ese caso el acuerdo de Escazú, si bien es un instrumento muy importante, también esto se tiene que debatir de la mano de las normas internacionales sobre derechos humanos de los pueblos indígenas. Inclusive yo me atrevo a decir que ese tema de consentimiento libre previo informado, si bien está para los pueblos indígenas y grupos étnicos, más en Colombia, también tenemos que empezar a abrir un debate a nivel latinoamericano para otras poblaciones, otras culturas que no están en esa lógica de la Convención 169 de la OIT de 1989. Era lo que quería aportar. Muchas gracias, Nuri. Bueno, veo que ya hay aportes también a la pizarra del Jamboard, pero voy a avanzar también para darle un espacio renovado a las defensoras que hoy nos acompañan desde Sudamérica. La chance a las colegas Amelia y Claudia de poder hacerles una pregunta, también construyendo sobre los intercambios que ha habido hasta ahora. Entonces, primero invito a Amelia de Comaxey a hacer su pregunta para Nuri, luego repaso un poco lo que ya tenemos por el Jamboard y le doy la palabra a Claudia. Adelante, Amelia. Gracias, Ana. Nuri, una de las preguntas que había estado queriéndote hacer es que, si bien al inicio de la charla pues te tocó el reto de plantear el difícil contexto al que las mujeres y las niñas se enfrentan en la región, quisiera saber si es que puedes compartirnos alguna, como alguna lección aprendida, una buena práctica o algo que pudiera inspirar al comité, o sea, como un caso en el que tú pudieras contarnos cómo es que las mujeres y las niñas accedieron a sus derechos y que eso pudiera ser el ideal por el que pudiéramos estar trabajando. Bueno, yo creo que sobre todo en mi país, en Colombia, nos ha tocado tejer cuanta estrategia sea necesaria para poder que nos garanticen los derechos en medio del contexto en el que vivimos. Los pueblos indígenas, de todas maneras, pues en mi organización, lo que hemos dedicado es a tejer protocolos de protección y autoprotección. Y eso nos lleva no solamente a revisar las acciones al interior de los territorios y comunidades y pueblos indígenas, sino también con relación a ese relacionamiento que hay que mantener en diálogo abierto con las instituciones, sobre todo de justicia. Porque efectivamente la relación que tenemos allí con las instituciones del orden judicial son un poco complejos, pues porque de un lado ese enfoque de género pues no se ve. Segundo, apenas en Colombia, a raíz del reconocimiento constitucional en materia de autoridades indígenas, justamente se está hablando de la coordinación, pero pues esa coordinación también le falta aún mucho, y esa coordinación es justamente a través de las mesas de diálogo con las instituciones de justicia, pero como en el caso de Colombia tenemos unas mesas de concertación nacional
y en ese centro de la mesa de concertación a nivel nacional entre pueblos indígenas y el Estado colombiano, se tienen unas mesas establecidas, y una de las mesas son una mesa de mujeres indígenas que tienen carácter vinculante en la vocería que esas mujeres lleven allí. Sin embargo, también vemos un vacío muy importante. Yo ahí sí tengo que hacer una autocrítica, así luego me tengan que recriminar, y es que la mesa o la subcomisión de mujeres en el marco de la mesa de concertación también ha quedado muy corta, pues porque entonces allí no están reflejadas las regiones, los territorios. Se ha quedado, yo siempre he criticado como lo que hace el Estado con el centralismo, las decisiones se toman a nivel central, pero nunca bajan a las regiones, y en muchas ocasiones, o en su gran mayoría, las mujeres ni cuentan nos damos de los debates que se están dando, no se cuentan como las preocupaciones que plantean las mujeres desde los territorios en las regiones. Entonces, pero sí es una ganancia en que en el marco de las mesas de concertación se tenga ese espacio legitimado, pero también critico la mesa en la medida en que son para discutir cualquier cantidad de situaciones, y veo que quedan cortas también para discutir asuntos que tienen que ver con territorio y asuntos que tienen que ver con las afectaciones al medio ambiente en el caso de los pueblos indígenas. Entonces sí es necesario esos espacios, pero también que tengamos la posibilidad como mujeres de tener mayor incidencia en estos temas ambientales, porque sí creo que queda corto. Era lo que quería como, no sé si con eso queda atendida la pregunta, Amelia. Sí, creo que nos has compartido bastantes líneas para seguir explorando. Muchas gracias, Nuri. Muchas gracias, Amelia y Nuri. Y antes de dar espacio a la pregunta de Claudia para Carmen, voy a ver ya algunos aportes que tenemos en el Jamboard respecto de la primera pregunta de arreglos administrativos y capacidades institucionales en el trabajo del Comité de Apoyo a la aplicación y cumplimiento de Escazú. Algunos de los aportes que hay es que sea a través de la capacitación en género y promoviendo mayor difusión sobre la relevancia del rol de las mujeres en la defensa de la naturaleza, capacitar a integrantes del comité en perspectiva de género e interseccionalidad. En relación con ello, por ejemplo, también se menciona que primeramente el comité reconozca, valide y legitime que la interseccionalidad es fundamental para poder realizar la implementación y cumplimiento de Escazú, tener una misma cantidad de participantes, mujeres y hombres, protocolos y mecanismos de protección que sean efectivos y viables a mujeres que participan, contemplando sus particularidades en cuanto a geografía, recursos, etcétera. Protocolos y mesas con participación geográfica y equitativa, una estrategia de comunicación adaptada a las mujeres en su diversidad, garantizar que la aplicación del acuerdo se sostenga a nivel local y comunitario, difundir en los idiomas pertenecientes a la región y desarrollar un plan de acción de género adaptado al contexto de Escazú. A su vez sería importante contar con herramientas, entiendo que es contar con herramientas de análisis de género con pertinencia cultural. Algunos de los comentarios que nos van llegando por ahí. Gracias. Ahora vemos la segunda pregunta, pero le doy la palabra a Claudia para que le postule una consulta a la defensora Carmen. Gracias. Gracias, Ana. Una pregunta que a mí me surge mientras tú estabas hablando, pero también la he escuchado en otros contextos, es que muchos pueblos indígenas y comunidades locales tienen un reto frente a cómo se ven a veces los derechos humanos de manera individual. Entonces, tú nos manejaste una concepción tanto individual como colectiva también. Entonces, quisiera preguntarte, ¿tú cómo podemos avanzar reconociendo también nuestra identidad como latinoamericanos, caribeños, que el punto colectivo también es muy fuerte, a reconocerlo y entenderlo mejor y avanzar en políticas públicas que respondan adecuadamente a esa dicotomía o podríamos decir complementariedad entre lo individual y colectivo? Gracias. Bueno, creo que primero tenemos que comenzar con unos principios.
así como el tema ambiental se ha trabajado, los principios ambientales, tenemos que crear unos principios, pero que sean unos principios universales, generales, y que en vista de esto cada país pues, pueda adoptar los principios que se le acomodan a su realidad y puedan crear su propia política pública especializada. Porque tenemos que partir desde un punto en el cual vamos a encontrar realidades completamente distintas. Y también tenemos que tener en cuenta que no todos los países van a tener la misma empatía respecto a la participación activa de las mujeres. Personalmente, mi país es un país muy machista, sumamente machista, muy conservador. Ha cambiado un poco, porque creo que también eso aplica a que muchos latinos hemos tenido las puertas abiertas para pues, salir y experimentar y aprender en otros países nuestras especialidades y luego hemos vuelto a casa y hemos construido sobre eso, entonces eso ayuda mucho a que los países se abran, ¿no? Y creo que con esta nueva visión que se está teniendo en este momento y con las oportunidades como se está dando en este espacio, con el grupo que se está conformando, es un buen momento para poder crear principios y en base a los principios tener políticas públicas muchísimo más claras, con un enfoque de gobernanza, pero aquí ya no sería una gobernanza simple, una gobernanza ambiental, sería una gobernanza ambiental cultural o una gobernanza cultural con enfoque de género. Tendríamos que pensar en un término así, pero que reivindique el espacio que cada persona pues tiene en sus países, con toda la experiencia adquirida, con una rendición de cuentas clara, con acceso a la información, con transparencia, trabajar muchísimo con transparencia, crear plataformas en las cuales pues se pueda compartir las lecciones. A mí me encantó escuchar que se va a tener la oportunidad, por ejemplo, de poder presenciar las reuniones que va a tener el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo, porque de esta manera vamos a poder escuchar cómo se está sesionando, qué se está sesionando y también aprender de ello. Muchos de nosotros somos docentes y los alumnos preguntan, ¿y cómo funciona esto? ¿Y en qué va? ¿Y de qué va? Entonces, uno aprende para luego compartir. Y yo creo que ese es nuestro trabajo, ser difusores, compartir la información. Y estoy muy segura que muchas de nosotras vamos a contribuir, y de nosotros, también los presentes, vamos a contribuir a ser parte de esas políticas públicas que tanto necesitamos en cada uno de nuestros países. Muchas gracias. Gracias, Claudia y Carmen. Voy ahora también a repasar algunas de las contribuciones de la segunda pregunta de acciones en territorio y capacidades en lo local para que este comité y su trabajo se dé desde perspectiva de género interseccional. Algunos de los comentarios han sido promover la elaboración de herramientas de forma colectiva, redes de cuidado y estrategias entre defensoras, que las mujeres son fundamentales para preservar conocimientos ancestrales en relación a la biodiversidad, derribar estereotipos de género, políticas institucionales de equidad de género, promover la justicia de género, compromisos con enfoque de género, que los representantes del Estado local deben capacitarse porque si no es muy problemático exigir que se cumpla la implementación del Acuerdo de Escazú, y también identificar oportunidades y limitaciones en este sentido, buscar cuáles son las desigualdades que generan la discriminación y trabajar en ello, y que es necesario que haya cuestiones vinculantes, porque si no, no toman en cuenta los aportes que hacemos las mujeres indígenas. Les damos la bienvenida a seguir aportando hasta el cierre de este evento, y como dijimos, también va a haber oportunidad después, conjunto con la grabación que les enviemos por email, de aportar hasta fin de mes, y nos
pondremos a trabajar en el breve documento de política con los mensajes claves que han llegado aquí y elevarlo al comité de cumplimiento y a la CEPAL para que llegue a todos los estados partes, ¿no? Pero en razón de que ya se nos va acabando el tiempo, no quiero dejar de darle la oportunidad a alguna de las defensoras a hacerle alguna pregunta que incluso pueden brevemente Claudia y Amelia responder. Te invito, Nuri, a ver si podés, te gustaría preguntarle algo a las colegas y ya vamos cerrando luego con el saludo final. Sí. Bueno, gracias, Ana. La pregunta entonces es para Claudia. Dentro de las de lo conversado, ¿qué podrían hacer, o por lo menos desde ella, qué mecanismos podrían utilizar el comité de cumplimiento para estar en conectividad, en comunicación en los países donde no tienen los representantes en el público ni en el comité, pero adicional en los países donde hay mayor conflictividad en conflictos ambientales y ataques a defensoras del medio ambiente? Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Cuando estamos hablando de estos representantes que están en el comité, una vez ya estando en el comité, ya no representan realmente a su país. Realmente son expertos y que son independientes de su propio país y también tienen que estar, bueno, viendo por el cumplimiento del acuerdo a manera de Latinoamérica y el Caribe como un todo. Entonces, en términos de cómo hacerlo en la práctica, bueno, porque también son personas, como mencionaba Amelia, que no van a tener recursos como tal para ejercer estas funciones, la articulación de las propias redes, por ejemplo, de mujeres a nivel local, regional, nacional, será clave. En la medida en que estas redes realmente respondan a las realidades del territorio y que puedan estar teniendo una comunicación muy directa y que puedan expresar estas realidades a las personas del comité, será clave. También cuando estamos hablando, y bueno, eso lo hicimos en términos de una serie de diálogos que desarrollamos, tuvo la limitante, sí, de ser en línea, pero por ejemplo, en ese caso en particular, el Programa de Naciones Unidas del Desarrollo se encargó de contactar a una de esas mujeres defensoras que estaba muy lejos y que pudiera venir a la ciudad para expresar no solo su voz, sino la voz de toda su comunidad y de la organización que ella estaba representando. Entonces, esta alianza para hacer diálogos multiactores donde las propias personas puedan participar y donde se tenga el apoyo, en este caso, por ejemplo, de Naciones Unidas o de otras fundaciones, institutos, academia, será clave. A veces también traducir lo que se está escuchando desde las comunidades, aún en lenguaje que se entiende en términos legales, también ese es un proceso de interpretación, pero que realmente se siga esta conexión con las personas que están en estos centros de conflictividad y a veces también son los centros de mayor riqueza de biodiversidad y que al mismo tiempo están estos minerales. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de cambio climático, finalmente muchas de las soluciones que nos estamos proponiendo y que tendrán que manejarse de alguna u otra manera son con recursos que están en territorios de Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo, el litio para hacer baterías eléctricas. Entonces, sí realmente pensar otra vez cómo vamos a hacer que esas realidades que se están haciendo en términos de afrontar el cambio climático no creen mayor conflictividad y aquí los monitoreos que se están haciendo a nivel comunitario, y hay muchos ejemplos de este monitoreo comunitario, que no solamente estamos hablando de un acceso a la información en términos del gobierno y de las empresas, pero también estamos hablando de una información que se está generando a nivel local y que al mismo tiempo está
tan válida y tan valiosa como esa que estamos recibiendo de las empresas. Entonces yo creo que ese ir y venir será crucial y bueno, como mencionaba también este multinivel para que realmente se escuchen las necesidades, propuestas de las personas que están en el territorio y al mismo tiempo entendamos las dinámicas económicas de financiamiento que van incluso más allá de Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias, Claudia. Y no quiero dejar de dar la oportunidad también a Carmen, que le haga una consulta a Amelia y ya luego cerramos. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Justamente tenía una consulta porque al ver que el comité de apoyo pues, es un órgano de carácter consultivo, ¿no? Transparente, no contencioso, no judicial y no punitivo, y están recién elegiditos. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos, Amelia? ¿Qué te nace sentir que este comité pues se acaba de formar? ¿Será Escobita Nueva Barre Bien o esperemos que haga un buen trabajo en los próximos años? Pues ciertamente, Carmen, las expectativas son muchas, porque por ver la composición, ¿no? O sea, la verdad que, ya dando una respuesta personal, yo me sentí bastante triste cuando Claudia y Nuri, que habían quedado en la lista, ¿no? Que habían participado, no llegaron a la siguiente etapa de selección, pero viendo que en este grupo, en este primer comité, hay varias colegas que conocemos su trabajo, que han estado representando a las mujeres que vienen con una perspectiva con mucha sensibilidad, pues me parecería primero que la expectativa es esta, que sus deliberaciones van a estar atravesadas por el enfoque de derechos humanos, por la visión multicultural, por la equidad intergeneracional, la perspectiva de género. Pero algo que en lo personal me gustaría mucho ver y va de la mano con muchos de los argumentos que han compartido ustedes como panelistas, y es que hay una colaboración directa, un diálogo muy cercano entre el comité y las redes de mujeres y los grupos de mujeres y las diferentes representantes, lideresas, las defensoras, porque está ahí escrito en su funcionamiento y en su composición, ¿no? Tienen la posibilidad de un diálogo directo, así que hagamos uso de esa estrategia, de esa puerta que está ahí, para que pues estas necesidades directas de los territorios, ¿no? Las prioridades sentidas, vayan de manera directa, que no sea una... confiamos ciertamente en el juicio, ¿no? del comité, pero que tampoco sea un trabajo de escritorio, sino que un poco símil del trabajo de los relatores, pero como dice Claudia, sin recursos, que puedan tener este conocimiento directo de la realidad que viven las mujeres y las niñas, y pues también las necesidades que otros actores podrían tener, ¿no? Que esperamos que sea un comité abierto, que sea un comité sensible, pero también con la expectativa que las partes y la COP hagan caso de su recomendación, ¿sí? Sabemos que también van a venir situaciones no tan fáciles de liberar, como son los casos de incumplimiento, como puedan ser las denuncias, y que haya una recepción, ¿no? Sí, a las conclusiones, a las recomendaciones que puedan emanar de este órgano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen y Amelia. Y bueno, ya para ir cerrando y cumplir también con el horario previsto, les quiero agradecer por acompañarnos esta tarde. También ha habido aportes adicionales al Jamboard desde que he leído los iniciales que había. Así que muchas gracias por ser parte. Quiero agradecer desde ya a nuestras panelistas, Nuri, Amelia, Claudia y Carmen por su tiempo. A mis compañeras de FARM que han ayudado tras bambalinas, Ana Parellá,
Quesada, Laura La Palma y Alejandra Gómez. También les invito a activar sus cámaras para que se les vea. Y a Emilia Garró, que por el soporte en comunicaciones que nos ha dado en torno al SAIDEN también. Les invitamos a visitar el sitio web de la CEPAL para conocer los resultados de esta COP2 celebrada en la ciudad de Buenos Aires esta semana. De hecho, el público y con apoyo de Argentina y México ha pedido que la COP3 ponga en agenda el tema de empezar a trabajar el grupo de género dentro del acuerdo de Escazú, así que es una bienvenida noticia que esperemos que se concrete. A quienes nos han visitado en la ciudad les deseamos un feliz regreso, tanto a colegas, expertas, defensores y defensoras que vinieron para asistir a la COP o siguieron de manera remota y se sumaron a distintos eventos aquí en la ciudad. Y desde ya les invitamos a visitar nuestra página web y redes sociales de FARN y ECOMACSEI para más información. Vamos a estar en las próximas semanas elaborando este documento corto de política con los mensajes claves que salieran de este evento como reporte sobre cómo incluir la perspectiva de género interseccional en el trabajo de este comité, que lo podrán ver subido en nuestros sitios web y, como dijimos también, ahora que está terminando este evento, en las próximas horas les haremos llegar a las personas inscritas la grabación y la chance de aportar a estas dos mismas preguntas del Jamboard, pero a través de un formulario para que lo integremos en ese documento, ¿sí? Y bueno, un abrazo solidario y será hasta una próxima. Gracias. Gracias.